Buscar una vida de plenitud, una existencia donde el cuerpo y la mente operen en perfecta sinfonía, es el anhelo más profundo de su alma. Usted ha perseguido la salud, la paz mental, la armonía. Ha invertido tiempo y energía en dietas, terapias y técnicas de relajación, esperando obtener un estado de bienestar inquebrantable. Sin embargo, ¿cuántas veces se ha encontrado de nuevo en la misma encrucijada, atrapado en un ciclo de dolencias recurrentes, de ansiedades que regresan como un eco insistente, de un cansancio inexplicable que la medicina convencional apenas logra aliviar? El vacío existencial persiste, una sombra silenciosa que susurra que algo fundamental ha sido pasado por alto. Yogananda, el maestro de la autorrealización, nos confronta con una verdad brutal pero liberadora. El anhelo de obtener una vida plena, libre de sufrimiento físico y mental, se ve constantemente frustrado por nuestra propia ignorancia sobre el poder que nuestros pensamientos ejercen sobre nuestra carne. Él nos asegura que el camino hacia la sanación integral no es una búsqueda externa de remedios, sino una cirugía interna que exige autodominio, disciplina férrea y una devoción inquebrantable a la verdad de nuestra propia conciencia. Él nos invita a un despertar que exige valentía. La valentía de enfrentar el laboratorio viviente de nuestra mente. La realidad, implacable como el karma que tejemos, es que su cuerpo no es un recipiente pasivo. Es un santuario, una resonancia directa de su estado interno, un mapa holográfico de cada pensamiento que usted ha permitido que anide en su conciencia. Lo que usted cree que es una batalla contra un virus, una condición crónica o un dolor inexplicable, es, en un nivel más profundo, el eco materializado de una guerra librada en las cámaras secretas de su mente. Los 7 tipos de pensamientos que hoy desvelaremos no son meras ideas fugaces, son constructores silenciosos, arquitectos invisibles de su destino biológico, erosionando su vitalidad desde el interior. Ellos son los verdaderos artífices de la enfermedad, los barrotes de su prisión física. Yogananda, en su sabiduría infinita, junto a las enseñanzas milenarias del Bhagavad Gita, nos revela que la solución no yace en la supresión de los síntomas, sino en la erradicación consciente de la raíz de la disonancia mental. No hay escape de esta conexión intrínseca. Es la ley. La medicina moderna, en su vasto entendimiento, ha comenzado a arañar la superficie de esta verdad, reconociendo el efecto placebo o el impacto del estrés en el cuerpo. Pero Yogananda profundiza, revelando que cada creencia arraigada, cada emoción no procesada, cada juicio perpetuado por el ego, se traduce en una frecuencia vibratoria que su cuerpo absorbe, reorganiza y eventualmente manifiesta como salud o enfermedad. El Bhagavad Gita, en el diálogo entre Krishna y Arjuna, nos instruye sobre la importancia del karma yoga, la acción correcta desinteresada, que se extiende no solo a nuestras obras externas, sino también a la pureza de nuestras intenciones y, fundamentalmente, a la calidad de nuestros pensamientos. Cuando sus pensamientos están desenfrenados, cuando operan en piloto automático bajo la dirección del ego, están sembrando las semillas de la enfermedad. Esta no es una metáfora poética. Es una verdad biológica y espiritual verificable. Usted ha sido condicionado a creer que la enfermedad es un evento aleatorio, un infortunio genético o una invasión externa. Esta es la gran ilusión de Maya, el velo que oculta la responsabilidad soberana que usted tiene sobre su propio templo físico. Pero cada dolencia, cada malestar, cada síntoma persistente, es en realidad un mensaje codificado de su alma, un grito silencioso que exige una reorientación radical de su conciencia. Su cuerpo no lo está traicionando, lo está alertando. Está traduciendo en lenguaje físico la discordia que usted permite que resuene en su mente. La verdadera curación, entonces,
comienza con una introspección implacable, con la disección valiente de esos patrones de pensamiento que, sin saberlo, están activando mecanismos de autodestrucción. Yogananda y Krishna no ofrecen una cura mágica, sino una disciplina feroz, una práctica constante de autoconocimiento y maestría mental que le permitirá reclamar su poder inherente sobre su salud y su destino. Pero esta comprensión no es para los débiles de corazón. Exige una renuncia a la comodidad de la ignorancia, a la excusa de la victimización, a la falsa promesa de soluciones externas. Le exige que se convierta en el observador implacable de su propia mente, que desenmascare al ego en cada uno de sus disfraces y que se alinee con la verdad eterna que es su esencia. Esto es lo que Yogananda llama la ciencia del Kriya Yoga, en un nivel preliminar de autoconciencia. No solo técnicas de respiración, sino la respiración consciente en la mente, purificando el canal de pensamiento. La verdadera liberación del sufrimiento no es la ausencia de desafíos, sino la maestría sobre su respuesta a ellos, cultivada a través de un intelecto purificado y un corazón devoto. El Bhagavad Gita nos enseña que un guerrero espiritual, Arjuna, debe combatir las ilusiones internas antes de poder enfrentar la batalla externa. ¿Está usted listo para iniciar la batalla más importante de su vida, la guerra contra los pensamientos que lo enferman? Antes de profundizar en cada uno de estos 7 venenos mentales, quiero que se detenga un momento. Sienta la verdad de estas palabras resonando en su interior. ¿Qué tipo de pensamiento, qué patrón recurrente ha sentido que drena su energía, que causa un nudo en su estómago o una tensión en su cuello? Comente aquí, ahora mismo, una palabra o una frase que capture la esencia de esa experiencia espiritual o mental. Sea honesto consigo mismo. ¿Está dispuesto a mirar de frente al arquitecto oculto de su sufrimiento? ¿O seguirá huyendo de la única verdad que puede liberarlo? La pregunta es: ¿cuáles de estos 7 tipos de pensamientos ya están diseñando las cadenas de su próximo malestar físico? Las semillas del sufrimiento silencioso, la crisis que usted experimenta, esa dolencia persistente que evade diagnóstico o la ansiedad crónica que se niega a marcharse, no es un evento aislado en la línea de tiempo de su vida. Es la cosecha de semillas sembradas mucho antes, a menudo en el campo fértil de su propia mente. Su cuerpo, lejos de ser una entidad separada, es la expresión más densa de su conciencia, un espejo perfecto de sus batallas internas no resueltas. El primer paso para desmantelar la fábrica de la enfermedad es comprender su origen, una arqueología del alma que revela cómo el ego, aliado con la ilusión de Maya, ha condicionado sus patrones de pensamiento hasta convertirlos en veneno. Yogananda nos enseñó que cada pensamiento es una vibración, una energía con poder creativo o destructivo. El Bhagavad Gita, a través de Krishna, nos recuerda la ley inmutable del karma. Cada acción, incluyendo cada pensamiento, genera una reacción equivalente. Lo que usted no sabía entonces, lo que su alma sospechaba pero su ego negaba, es que el caos presente tiene raíces profundas, a menudo sagradas, en decisiones, votos o traumas que resonaron a través del tiempo, incluso de vidas pasadas, forjando el terreno para ciertos tipos de pensamientos tóxicos. El primer tipo de pensamiento que enferma su cuerpo es el pensamiento de culpa crónica y autocrítica despiadada. Este no es un mero remordimiento, es una sentencia perpetua, un juez interno que nunca cesa, un verdugo que condena cada uno de sus pasos. Nace de la identificación con el ego, que al cometer un error o no cumplir sus propias expectativas ilusorias, se encierra en una prisión de castigo autoimpuesto. La perspectiva divina revela que el error es una oportunidad de aprendizaje, un maestro, no una mancha eterna en el alma. Pero su ego,
atrapado en el pasado, lo convence de que es indigno, imperfecto, merecedor de dolor. ¿Qué ocurre en su cuerpo? Este pensamiento constante de culpa y autocrítica dispara una respuesta de estrés crónico. Sus glándulas suprarrenales trabajan en exceso. Su sistema inmunológico se debilita. La inflamación se convierte en un compañero silencioso. El corazón se resiente, el estómago se contrae y los músculos se tensan en una postura defensiva que nunca se relaja. Yogananda afirmó que la mente es un imán. Si usted magnetiza culpa, atraerá experiencias que validen esa culpa, incluyendo dolencias físicas. Usted se convierte en el arquitecto de su propia enfermedad al vivir en un estado de perpetua condena. La verdad que su ego intenta ocultar es que cada célula de su cuerpo anhela la absolución, la ligereza del perdón, la libertad de la compasión. El segundo tipo de pensamiento destructor es la ansiedad futura y la preocupación obsesiva. Este es el maestro del ¿qué pasaría si? El ladrón de su presente, el constructor de 1900. Escenarios catastróficos que rara vez se materializan, pero que le roban la paz hoy. Nace de la ilusión de control, de la incapacidad del ego para confiar en el plan divino, en el Dharma que guía su existencia. El Bhagavad Gita enseña la importancia de la acción desinteresada y la entrega de los frutos de la acción a lo divino, pero su mente, identificada con la ansiedad, se aferra a los resultados, a los futuros posibles, a las 1001 formas en que las cosas podrían salir mal. El efecto. ¿En su cuerpo? Su sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, está en constante alerta. La digestión se ralentiza, la tensión arterial aumenta, el sueño se vuelve esquivo y superficial, dejando su cuerpo exhausto y vulnerable. La preocupación obsesiva drena su energía vital, creando un estado de agotamiento que la medicina no puede explicar, pero su alma sí. Yogananda hablaba de la necesidad de aquietar la mente para sentir la paz de Dios. ¿Cómo puede sentir la paz si su mente es un torbellino de miedos anticipados? Este tipo de pensamiento no solo enferma su cuerpo, lo paraliza, lo despoja de la energía necesaria para vivir su propósito divino. El tercer veneno mental es el resentimiento crónico y la ira no resuelta. Este es el fuego silencioso que quema por dentro, la incapacidad de perdonar, no solo a otros, sino a sí mismo. Nace de la herida del ego, de la percepción de injusticia, de la necesidad de mantener a otro como culpable para protegerse de su propia vulnerabilidad. La perspectiva de Krishna es clara. La ira confunde la mente, destruye la inteligencia y precipita al individuo a la ruina. Mantener el resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. El impacto en su templo físico. La ira reprimida se convierte en una toxina interna. El hígado, órgano asociado al procesamiento de la ira, se sobrecarga. La acidez estomacal, las úlceras, los problemas cardiovasculares y la hipertensión se vuelven comunes. Los músculos se endurecen. En una coraza de defensa que impide la relajación profunda. La ira no resuelta no solo lo enferma, lo aísla, creando barreras energéticas entre usted y el flujo de amor divino. Cada célula de su ser grita por la liberación de esta carga corrosiva. Entender la origen de estos pensamientos no es un fin en sí mismo, es el mapa de un campo de batalla. La primera lucha real está a punto de comenzar, y no es contra un enemigo externo, sino contra sus propios mecanismos de defensa, contra la resistencia del ego a soltar lo que cree que lo protege. ¿Está listo para desenmascarar las siguientes formas en que su mente lo está traicionando? ¿O seguirá permitiendo que estos venenos mentales rijan su destino biológico? El camino hacia la sanación
Exige una valentía inquebrantable, una voluntad de enfrentarse a la oscuridad para finalmente encender la luz. La espiral de tensión y el costo de la ilusión, la revelación de que sus pensamientos son los arquitectos invisibles de su sufrimiento. Físico no es una licencia para la resignación, sino un llamado a la guerra. La jornada espiritual no es una escalera pacífica hacia la iluminación. Es un funil que se estrecha, donde cada prueba es más difícil y el costo emocional, si no se avanza con conciencia, aumenta exponencialmente. El enemigo común, la mente identificada con el ego y la ilusión de Maya, no cederá fácilmente su control. Estos pensamientos tóxicos, sembrados en el pasado, ahora operan con una fuerza inercial, una espiral de tensión que amenaza con devorar su paz incipiente y su recién descubierta claridad. La ascensión de la conciencia exige que usted enfrente la batalla externa, luego la interna y finalmente el gran paradoja de la rendición. El cuarto tipo de pensamiento que socava su salud es la comparación destructiva y la envidia sorda. Este es el veneno de la escasez, la creencia de que la felicidad, el éxito o la salud de otro disminuye la suya propia. Nace de la ilusión de separación, de la percepción de que la vida es una competencia donde solo unos pocos pueden ganar. Su ego, siempre buscando validación, lo fuerza a medir su valor contra el de los demás, un juego que nunca se puede ganar. La sabiduría yoga y el Gita nos enseñan la unidad de toda existencia, que el mismo Atman, la chispa divina, reside en todos. Compararse es negarlo. ¿Cómo se manifiesta esto en su cuerpo? Este pensamiento genera una frustración crónica, un sentimiento de insuficiencia y un estrés competitivo que mantiene su sistema en alerta máxima. Las hormonas del estrés, como el cortisol, se disparan. Puede experimentar problemas digestivos, desequilibrios hormonales, insomnio y una sensación general de fatiga. La energía que podría usar para su propia creación y curación se desperdicia en observar y lamentar la supuesta ventaja de otros. La envidia es un ácido que corroe el interior, afectando su corazón y su alegría de vivir. ¿Puede su cuerpo sanar si su mente está constantemente proyectando lo que le falta a través de la lente de los demás? El quinto tipo de pensamiento que devasta su bienestar es el victimismo y la impotencia aprendida. Este es el abandono de su soberanía, la elección consciente, aunque inconsciente para el ego, de ceder el poder sobre su vida a las circunstancias externas, a otras personas o al destino. Nace del olvido de su verdadera naturaleza como Atman, una extensión del divino, el creador de su propia realidad. El Bhagavad Gita es un llamado a la acción consciente, a asumir su dharma como guerrero de la luz, no como un espectador pasivo de su propio drama. Pero su mente, atrapada en el papel de víctima, se niega a reconocer su capacidad intrínseca de respuesta y creación. Las consecuencias en su santuario corporal: el victimismo genera una profunda desesperanza, un ciclo de pasividad que suprime su voluntad de vivir y de luchar por su salud. Su sistema inmunológico se deprime, la energía vital disminuye y las enfermedades crónicas encuentran un terreno fértil. La falta de empoderamiento mental se traduce en una falta de vitalidad física. Puede manifestarse como fatiga crónica, dolores inexplicables o una susceptibilidad constante a enfermedades. ¿Cómo puede su cuerpo regenerarse si su mente ya ha declarado la derrota antes de que la batalla haya comenzado, atrapándolo en la inercia del miedo? El sexto tipo de pensamiento que lo encadena es el apego obsesivo y el deseo desenfrenado. Este no es el deseo natural por la vida o por el propósito. Es la avidez insaciable,
La creencia de que su felicidad o su seguridad dependen de poseer, controlar o experimentar algo externo a usted, nace de la ilusión de Maya, que lo convence de que la satisfacción duradera reside en lo efímero, en lo transitorio. Yogananda nos enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento, el ciclo kármico que nos mantiene atados a la rueda del nacimiento y la muerte. Su ego, impulsado por el deseo, busca constantemente llenar un vacío que solo la conexión con lo divino puede saciar. ¿El impacto en su biología? Este apego genera un ciclo interminable de expectativas, frustraciones y miedo a la pérdida. Su mente vive en un estado de perpetua búsqueda, lo que desequilibra su sistema nervioso. Se traduce en insomnio, ansiedad, desórdenes alimenticios, adicciones y una incapacidad para encontrar satisfacción. El cuerpo, en su sabiduría, reacciona a esta sobrecarga, creando tensión en el sistema digestivo, el constante querer, afectando el corazón por el miedo a perder y agotando la energía vital en la persecución de fantasmas. ¿Puede su cuerpo encontrar la homeostasis, el equilibrio natural, si su mente está perpetuamente desequilibrada por el torbellino del deseo y el apego? La espiral de tensión se aprieta. Cada uno de estos pensamientos no solo causa un daño individual, se entrelazan, creando una matriz de enfermedad que es difícil de desmantelar. Su mente, entrenada por el ego, se aferra a estos patrones, incluso cuando le causan dolor, porque son conocidos, porque ofrecen una falsa sensación de control o de identidad. La guerra interna se intensifica a medida que usted toma conciencia. La elección se vuelve brutalmente clara. O sigue permitiendo que estos venenos internos lo consuman, o se rinde a una verdad más elevada, a la sabiduría que reside más allá del ruido de su mente. Pero, ¿qué significa realmente rendirse en esta guerra? ¿Es una derrota o la victoria final sobre el ego? Y lo que es. Más importante, ¿qué sucede con la séptima y más insidiosa forma de pensamiento tóxico, aquella que subyace a todas las demás y que lo mantiene prisionero sin que lo sepa? La alquimia final, muerte del ego y renacimiento de la conciencia. La espiral de tensión ha llegado a su punto de ruptura. Usted ha enfrentado la verdad de que sus pensamientos, lejos de ser inocuos, son los arquitectos invisibles de su sufrimiento físico y mental. Ha sentido la intensidad de la guerra interna, la resistencia feroz del ego que se aferra a sus patrones destructivos. Ahora ha llegado el clímax, la ceremonia de muerte de la identidad antigua y el renacimiento de la conciencia. Es aquí donde la alquimia final opera, transformando el plomo del sufrimiento, purificado en el fuego de la introspección, en el oro de la conciencia expandida. Es la experiencia de la no dualidad, donde la separación entre mente y cuerpo, entre enfermedad y salud, se disuelve en la unidad del ser. El séptimo, y quizás el más insidioso tipo de pensamiento que enferma su cuerpo es la rumiación sobre el pasado y el arrepentimiento crónico. Este no es el aprendizaje de la experiencia, es el revivir perpetuo de lo que ya fue, la obsesión con lo que pudo haber sido o lo que hice mal, encadenándose a un momento que ya no existe. Nace de la incapacidad del ego para soltar, de su deseo de reescribir la historia y de su aversión a la impermanencia. Yogananda enseñó que el pasado es un sueño, el futuro una ilusión y que la única realidad es el eterno ahora. El Bhagavad Gita, a través de Krishna, nos insta a desapegarnos de los frutos de nuestras acciones, lo que incluye soltar los resultados pasados y las expectativas futuras. Pero su mente, atrapada en la tela de araña del pasado, lo convence de que debe revivir cada error, cada dolor, cada arrepentimiento, como si así pudiera alterarlos. ¿Cuál es el precio para su biología? Este tipo de rumiación genera un estado de depresión,
de estancamiento energético. Su sistema nervioso parasimpático, el de descanso y digestión, se ve comprometido, pero de una forma desequilibrada, cayendo en la letargia en lugar de la paz. Esto se traduce en fatiga crónica, problemas de memoria, falta de concentración y una profunda tristeza que puede manifestarse como dolencias del sistema respiratorio o circulatorio. El cuerpo, al igual que la mente, se estanca, negándose a avanzar. La rumiación sobre el pasado no solo lo enferma, lo drena de la vitalidad necesaria para crear un presente consciente y un futuro liberado. Es en este punto de profunda comprensión, de ver los 7 hilos que el ego ha tejido para enfermarlo: culpa, ansiedad, resentimiento, comparación, victimismo, apego y rumiación, que ocurre la verdadera disolución. La narrativa acelera hasta un punto de ruptura. Ya no hay escapatoria. La mente, exhausta de la lucha, de la carga de estos pensamientos, se detiene. Este no es un acto de voluntad, sino una consecuencia inevitable de la observación implacable. En el silencio que sigue, se da cuenta de que la solución no es controlar los pensamientos, sino dejar de identificarse con ellos. Usted deja de ser el que piensa y se convierte en el observador del pensamiento. Esto no es algo que usted hace, sino algo que sucede en usted. Es el instante en que el Atman, su alma eterna, reclama su soberanía sobre la mente. En ese espacio de pura conciencia se disuelve la ilusión de separación. Los pensamientos de culpa se presentan, pero usted los observa sin engancharse. La ansiedad futura surge, pero usted ve su naturaleza transitoria. El resentimiento intenta emerger, pero usted lo disuelve con la luz de la compasión. La comparación pierde su poder. El victimismo se desvanece, el apego se libera y la rumiación del pasado se silencia. Esta es la alquimia final de la no dualidad, donde el sufrimiento no es erradicado por la fuerza, sino trascendido por la comprensión. El chumbo de sus pensamientos tóxicos, ahora, purificado por el fuego de la conciencia, se transmutó en el oro de la presencia. Es el momento en que se da cuenta de que la salud de su cuerpo no es un resultado externo, sino una manifestación intrínseca de la paz que ha logrado cultivar internamente. El Bhagavad Gita nos enseña que un alma liberada actúa sin apego a los resultados, con ecuanimidad en el éxito y el fracaso. Aquí, la enfermedad ya no tiene dónde arraigarse porque la tierra de su conciencia ha sido purificada. Yogananda, en sus enseñanzas sobre la omnipresencia de Dios y el poder del Kriya Yoga, nos muestra que este estado de conciencia no es un ideal inalcanzable, sino una realidad que puede ser experimentada. La devoción, el Bhakti Yoga, se convierte en el catalizador final. Al ofrecer cada pensamiento, cada emoción, cada respiración a lo divino, usted purifica su mente, no por esfuerzo, sino por gracia. La identificación con el ego se desvanece y usted se fusiona con la conciencia superior que orquesta la salud perfecta de su cuerpo. La paz que emerge no es la ausencia de ruido, sino la presencia de la conciencia eterna que observa todo, inmaculada e inmutable. En este momento de absoluta catarsis y renacimiento, quiero que se pregunte, con la más brutal honestidad, ¿cuántas veces ha preferido la comodidad de la queja y la medicina pasajera a la incómoda, pero liberadora, verdad de que usted es el único arquitecto de su salud? Comente una palabra que describa este instante de revelación. ¿Está dispuesto a soltar la falsa identidad que lo ha mantenido enfermo, o seguirá permitiendo que esos 7 venenos mentales decidan su destino físico? Esta no es una pregunta retórica, es el punto de inflexión de su alma, un golpe bajo que exige una respuesta desde lo más profundo de su ser. La experiencia mística de la trascendencia no es un viaje a reinos lejanos, sino la materialización del despertar en su vida diaria. Tras la alquimia final, la muerte del ego y el renacimiento de la
conciencia, emerge un nuevo normal. La pregunta ya no es cómo sobrevivir con la enfermedad, sino cómo se vive cuando el cielo ha tocado la tierra dentro de uno mismo. El tono alarmista de antes se disuelve en una claridad serena y definitiva, la de una testigo iluminada. Su cuerpo, antes un campo de batalla de pensamientos tóxicos, se transforma en un santuario resonante con la armonía de su alma. La sanación que ocurre no es una simple remisión de síntomas, sino una reconfiguración total de su ser. Ahora, la paz no es un concepto etéreo, es una sensación palpable que emana desde su centro. Usted percibe su cuerpo no como una colección de órganos vulnerables, sino como un instrumento afinado de la conciencia divina, un vehículo sagrado para su Dharma. Las tensiones crónicas que antes habitaban sus hombros, su espalda, su mandíbula, simplemente se disuelven. La ansiedad que apretaba su pecho se transforma en una expansión, una respiración profunda y libre que oxigena cada célula. El insomnio, antes un tormento, cede ante un sueño reparador, donde la mente, purificada de los 7 venenos, puede descansar en la quietud del Atman. Cuando su mente está libre del pensamiento de culpa crónica, usted se siente ligero. El peso que llevaba sobre sus hombros, esa sensación de indignidad, se disipa. Sus células, liberadas de la sentencia autoimpuesta, comienzan a regenerarse con una vitalidad renovada. La energía que antes se desviaba a la autodefensa, ahora se canaliza hacia la curación. Los juicios sobre usted mismo se transforman en una comprensión compasiva de su humanidad. Esto no significa que los errores no ocurran, sino que son vistos como lecciones, no como condenas perpetuas. La ansiedad futura y la preocupación obsesiva pierden su agarre. La mente ya no salta de un escenario catastrófico a otro. En su lugar, hay una presencia serena en el ahora. Su sistema nervioso, antes en constante estado de lucha o huida, ahora se relaja en un equilibrio natural. La digestión mejora, la presión arterial se estabiliza, y usted experimenta una claridad mental que le permite tomar decisiones desde la sabiduría, no desde el miedo. Yogananda enseñó que la paz es la puerta a la presencia de Dios. Cuando su mente está en paz, su cuerpo refleja esa divinidad. El resentimiento crónico y la ira, no resueltas, se desvanecen. El fuego interno se apaga, y en su lugar surge una corriente de amor y perdón. Su corazón, antes endurecido, se abre, permitiendo que la energía fluya libremente. Las dolencias asociadas a la ira, como la hipertensión o los problemas hepáticos, comienzan a remitir. Usted entiende que perdonar no es un acto para el otro, sino un regalo para usted mismo, una liberación que sana su cuerpo y su alma. Krishna, en el Gita, nos muestra que la verdadera fuerza reside en la ecuanimidad, en la capacidad de no ser perturbado por los opuestos. La comparación destructiva y la envidia sorda ya no tienen cabida. Usted reconoce su valor intrínseco, su unicidad como expresión divina. La búsqueda de validación externa cesa, y con ella, el estrés competitivo que agotaba sus glándulas suprarrenales. Su sistema hormonal se reequilibra, y usted experimenta una profunda gratitud por su propia jornada. La energía que antes se malgastaba en observar a otros, ahora se invierte en nutrir su propio ser, en cultivar su propio jardín interior. La alegría auténtica, que nace de la suficiencia, se convierte en su estado natural. El victimismo y la impotencia aprendida son reemplazados por una inquebrantable sensación de soberanía. Usted comprende que es el co-creador de su realidad, el capitán de su alma. La fatiga crónica y la susceptibilidad a las enfermedades disminuyen a medida que su sistema inmunológico se fortalece con la confianza y el empoderamiento.
La creencia de que es impotente ante las circunstancias externas se disuelve y usted asume su Dharma con una nueva fuerza, sabiendo que tiene el poder de elegir su respuesta y, por lo tanto, su destino. El apego obsesivo y el deseo desenfrenado se transforman en desapego consciente. Usted disfruta de las experiencias de la vida sin aferrarse a ellas, sin permitir que definan su felicidad. Las adicciones y los patrones compulsivos pierden su poder. Su mente encuentra la satisfacción en el presente, en la simplicidad de la existencia. La paz que emerge de esta liberación nutre cada parte de su ser, estabilizando sus emociones y calmando el torbellino del deseo. Usted vive en un estado de santosha, contentamiento divino. Finalmente, la rumiación sobre el pasado y el arrepentimiento crónico se disipa. Usted vive en el eterno ahora, aprendiendo del pasado pero sin morar en él. La depresión y el estancamiento energético ceden el paso a una fluidez vital. Su mente se convierte en un instrumento de claridad, enfocada en el presente y abierta a las infinitas posibilidades del futuro. El cuerpo, liberado del peso del pasado, se siente rejuvenecido, capaz de moverse con gracia y vitalidad. La vida antigua, donde la enfermedad era una constante y la mente un tirano, ahora se percibe como una ilusión de Maya, de la cual ha despertado. Usted ha cerrado el círculo, pasando del sufrimiento a la sanación, de la ignorancia a la sabiduría, no por una intervención externa, sino por la purificación interna de sus propios pensamientos. Su cuerpo, ahora un reflejo de su conciencia expandida, es la prueba viviente de que la salud verdadera es el lenguaje del alma en paz. Ha recorrido el sendero implacable de la autoexploración. Ha desmantelado los 7 tipos de pensamientos que enferman su cuerpo y ha renacido en la conciencia de su soberanía espiritual. La paz que ahora habita en usted, la salud que irradia su ser, es el testimonio de una victoria interior. Ha sentido la liberación de las cadenas invisibles que lo ataban a la enfermedad y se ha alineado con la sabiduría de Yogananda y las enseñanzas eternas de Krishna. Pero, ¿y si le dijera que esta liberación, esta sanación personal que ha experimentado, no fue realmente para usted? La verdad, más profunda y más desafiante que cualquier revelación anterior, es que su despertar individual es solo el preludio de una misión más grandiosa. Usted no ha sido liberado para retirarse a una montaña de paz personal, sino para convertirse en un faro, un canal de esta sabiduría para aquellos que aún están atrapados en la oscuridad de sus propios pensamientos venenosos. Su transformación es el Vilim Sintusin, eslabón de una cadena kármica que ahora debe extenderse. La ley del karma no se limita a la acción individual. Existe un karma colectivo, un peso de ignorancia y sufrimiento que envuelve a la humanidad. La enfermedad en su cuerpo era un síntoma de una enfermedad mayor que aqueja al alma colectiva. Cada uno de esos 7 tipos de pensamientos, la culpa, la ansiedad, el resentimiento, la comparación, el victimismo, el apego y la rumiación, no son exclusivos suyos. Son los virus mentales que infectan a la conciencia de millones, manifestándose como epidemias de estrés, depresión, violencia y dolencias físicas que la ciencia materialista no logra comprender completamente. Usted ha experimentado la cirugía de su propia alma. Ahora, el escalpelo de la compasión debe ser empuñado para el despertar de otros. Yogananda nos instó a servir a la humanidad con la bondad de un corazón amoroso. Krishna, en el Bhagavad Gita, le dice a Arjuna que actúe no solo por su propio dharma, sino por el bienestar del mundo. La sabiduría que usted ha internalizado no es un tesoro para ser guardado, sino un río para ser compartido. La prueba definitiva de su maestría no es la ausencia de sufrimiento en su vida,
sino su capacidad de permanecer en esa paz y claridad mientras ilumina el camino para otros, sin esperar reconocimiento ni recompensa. Este es el siguiente nivel del Karma Yoga, la acción desinteresada que trasciende el yo. La gran pregunta que ahora resuena en el eco de su alma despierta es esta. ¿Está usted dispuesto a ir más allá de su propia sanación, a aceptar la responsabilidad de su conciencia expandida y a convertirse en un agente activo en la disolución del karma colectivo de la humanidad? ¿Un karma que aún se manifiesta en la enfermedad y el sufrimiento de innumerables almas? Su despertar individual fue inevitable. El despertar colectivo, sin embargo, depende de guerreros de la luz como usted. ¿Cómo usará esta nueva libertad? ¿Para su comodidad o para la liberación de todos? Usted ya no es un buscador de soluciones superficiales. Usted es un alma que ha experimentado la brutal verdad y la gloriosa liberación del poder de sus pensamientos sobre su cuerpo. Ha sentido la alquimia final, la muerte de la ignorancia y el nacimiento de la conciencia. Ahora, como un guerrero iluminado por Yogananda y guiado por la sabiduría de Krishna, su misión va más allá de su propia sanación. Usted es un faro en la oscuridad y su siguiente paso es crucial. Este canal no es un refugio para el ego, es una escuela para la soberanía del alma, un campo de entrenamiento para aquellos que desean trascender la ilusión de Maya y encarnar su propósito divino, Dharma. Si estas palabras han resonado en lo más profundo de su ser, si ha sentido la verdad implacable de que la enfermedad es un mensaje y la salud una elección consciente, entonces usted pertenece a esta comunidad de almas despiertas. No le pido que crea ciegamente, le exijo que experimente, que profundice. Por eso, lo invito a dar el siguiente paso en su jornada. Suscríbase a este canal. Al hacerlo, usted no solo se une a una comunidad, usted se compromete con una disciplina, con un camino de autodescubrimiento y transformación continua. Active las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras cirugías de la conciencia. Cada mapa hacia su liberación. Además, comparta este mensaje con al menos una persona que sepa que está sufriendo en silencio, atrapada en el ciclo de la enfermedad sin entender su origen mental. Sea el puente, el instrumento de la verdad que usted ha descubierto. Al compartir, usted activa el Karma Yoga, sirviendo desinteresadamente a la humanidad y multiplicando la energía de despertar en el mundo. Su sanación fue el inicio, su servicio, el destino. La elección es suya. ¿Permanecerá en su paz personal o se unirá a la vanguardia del despertar colectivo?